Bien, y llegamos entonces a la última parte de este paralelismo. Bueno, no, después nos quedará el epílogo, ¿no? Pero la visión apocalíptica del futuro, lo que va del capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 22, versículo 5. Esta sección está en paralelo con ¿cuál? Y con la que estaba ya al principio. Capítulo 1, versículo 9, al capítulo 3, versículo 22, que la habíamos llamado la visión apocalíptica de la iglesia. En ambas secciones estamos antes y después del tiempo presente, que es lo que iba entonces entre el capítulo 4, versículo 1, al capítulo 19, versículo 10, lo que acabamos de terminar. En los mensajes a las 7 iglesias, la promesa al vencedor casi siempre hacía referencia a elementos de esta sección que vamos a transitar ahora. Ambas comienzan con una visión cristológica. ¿Se acuerdan? La visión del capítulo 1, versículo 9 al 20, la del Hijo del Hombre, y ahora la visión que aparecerá en el capítulo 19, versículo 11 a 21, con lo que ya vamos a empezar. Entonces, Jesús, antes de juzgar a las bestias y a los reyes de la tierra, había juzgado, más bien en el sentido de visitar, de discernir, a sus propias comunidades. Esta es la lógica de este paralelo. La estructura. Tenemos el comienzo del futuro de la historia, en tres momentos: el juicio de la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra, el juicio de Satanás y el reino de los 1000 años, y el juicio de los muertos, la muerte y su lugar. Y por otro lado, esto es lo que corresponde a 19:11 a 20:15. Y luego, de 21:1 a 22:5, tenemos el futuro de la historia, con la gran descripción de la Jerusalén celestial. Ahora lo vamos a ver. En el texto aparecen dos cuadros, entonces, fundamentalmente. El primero, 19:11 a 20:15, es un cuadro sombrío, marcado por el juicio y por el aniquilamiento. Sin embargo, tiene un centro luminoso, representado en este reino de los 1000 años. El segundo cuadro, lo que va del 21:1 al 22:5, es totalmente luminoso y lleno de esperanza, aunque también aquí hay algunos puntos trágicos que recuerden el pasado. Solo algunos versículos. El versículo 8 y 27 del capítulo 21 y el versículo 3 del capítulo 22. Nada más que estos, como estos puntos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La presentación de estos juicios y visiones no es una cronología, sino más bien una lógica. Representa la lógica de la intervención de Dios en la historia. Hay una anticipación del futuro. Acá importa el tema del futuro con la función que tiene de utopía, ¿sí? Acá no hay ni segunda venida de Cristo ni fin del mundo. Esto ya lo habíamos aclarado antes. Lo que hay es una manifestación gloriosa de Jesús en la historia. No hay segunda venida. ¿Por qué? Y porque Jesús nunca se fue. Y no hay fin del mundo. ¿Por qué? Y porque va a haber una nueva creación, va a haber una renovación en última instancia. El cielo y la tierra nuevos y la nueva Jerusalén es la última etapa de la historia, o sea, la plenitud total de la historia, pero forma parte de la historia. Leo capítulo 19, versículos 11 al 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz. Él juzga y combate con justicia. Sus ojos son como una llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas diademas. Lleva escrito un nombre que solamente él conoce y está vestido con un manto teñido de sangre. Su nombre es la Palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos celestiales vestidos con lino fino de blancura inmaculada y montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir a los pueblos paganos. Él los regirá con un cetro de hierro y pisará los racimos en la cuba de la ardiente ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Estamos ante la visión de Cristo sobre el caballo blanco. En el capítulo 4, versículo 1, Juan ve una puerta abierta en el cielo. ¿Se acuerdan? Ahora llega el momento de la revelación total. El movimiento es
del cielo a la tierra. La nueva Jerusalén bajará del cielo a la tierra y Dios mismo viene a vivir en ella. Ahora lo vamos a ver enseguida. Jesús monta un caballo blanco, aparece acá. El color es claramente signo de victoria. ¿Se acuerdan? En el capítulo 14, versículo 14, el Hijo del Hombre está sentado sobre una nube blanca. En 20:11, Dios está sentado en un trono blanco. Está en paralelo antitético, además, para seguir buscando lo blanco que apareció en el Apocalipsis, con el caballo blanco. ¿Se acuerdan del primero de la apertura del primero de los sellos en el capítulo 6, versículo 2? Bueno, la imagen guerrera de Jesús es negada al presentarlo desarmado. Jugará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá su cadera. ¿Se acuerdan? Isaías 11, 4, 5. Bueno, una descripción muy parecida a esta. Jesús combate únicamente con su palabra y dice, viste un manto teñido de sangre y pisará los racimos. Pero, ojo, la sangre que empapa su manto no es la sangre de los enemigos, como suele pasar con los guerreros. Es su propia sangre la que empaña su manto. Maravilloso. Leo versículo 17 al 18. Después vi un ángel que estaba de pie sobre el sol y gritaba con gran fuerza a todas las aves que volaban en el cielo. Vengan a reunirse para el gran festín de Dios, para devorar la carne de los reyes y de los grandes capitanes, de los poderosos, de los caballos y de sus jinetes, la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El gran banquete de Dios aparece acá, es la antítesis del banquete de boda del Cordero, que había ya aparecido mencionado en el versículo 9 del capítulo 19. La palabra deipnon, banquete, festín, aparece solo en estos dos lugares. Fíjense, es irónico esto. ¿Cuáles son las alternativas? Participar del banquete del Cordero como invitado o participar del banquete de Dios como parte del menú para ser comido. Bueno, el símbolo del banquete está tomado de Ezequiel 39, 17, 20, ¿no? Aquí hay una inversión de los actores de un sacrificio. ¿Sí? El ser humano termina siendo el comido. El versículo 18 nos resume el poder político, el militar y el económico, otra vez, como ya había aparecido en el capítulo 18, ¿no? Leo versículo 19 al 21. Enseguida vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos preparados para combatir contra el jinete y su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, aquel que realizaba prodigios delante de la otra bestia, y así logró seducir a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, y ambos fueron arrojados vivos al estanque de azufre ardiente. Todos los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del jinete y las aves se saciaron con sus despojos. A ver, suena como a guerra y destrucción. Los dos ejércitos están, sí, frente a frente, pero no hay guerra. ¿Por qué? Porque la guerra ya fue ganada en la cruz. Y ya fue ganada además por el testimonio de los cristianos. No hay, digamos, está terminado ya. Babilonia ya cayó, el poder de la bestia fue consumado. Y esto ya está dicho desde el capítulo 12 que está dicho esto. Vamos. El famoso texto de los 1000 años. Capítulo 20, versículo 1 al 10. A ver, nos hallamos en el centro de la sección entre la visión de Cristo sobre el caballo blanco, lo que acabamos de analizar, y la visión del trono, de Dios sobre el trono blanco, que es lo que vendrá en el mismo capítulo 20, del versículo 11 al 15. Tenemos dos narrativas diferentes acá en nuestro texto, en estos versículos del 1 al 10. Por un lado la de Satanás, versículos 1 al 3, y versículos 7 al 10. Y por otro lado la de los mártires, que está en el medio, versículos 4 al 6. ¿Qué pasa con Satanás en el Apocalipsis? Hagamos un raconto. En 12:1-12, Satanás en el cielo, ¿se acuerdan? No logra matar al Mesías y es vencido por Miguel y entonces baja a la tierra.
¿Se acuerdan? En el mismo capítulo 12, versículo 13 al 17, en la tierra persigue a la comunidad cristiana, pero no logra destruirla. En el capítulo 13, a partir del versículo 2, da su poder a la bestia. En el capítulo 16, ¿se acuerdan? En el septenario de las copas, convoca a los reyes de la tierra para la gran batalla, el Armagedón. Bien. En el capítulo 20, versículo 1 al 3, es arrojado al abismo por 1000 años. Y en el capítulo 20, versículo 7 al 10, es liberado, aniquilado y arrojado al azufre, al lago de azufre y fuego. Este es el itinerario de Satanás en el libro del Apocalipsis. A ver si queda claro. Vamos. Capítulo 20, versículo 1. Leo del 1 al 6. Luego vi que un ángel descendía del cielo llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años será soltado por un breve tiempo. Interrumpo un segundito. Se lo describe igual que se lo había descrito en el capítulo 12 y simplemente listo, ya está. Está encadenado. Se acabó. Sigo. Entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos 1000 años. Felices y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. A ver, los que se sientan en los tronos reciben autoridad para juzgar, dice. Son los mártires, los mismos que habían aparecido en el capítulo 6, versículo 9. Estos mismos mártires también habían aparecido en el capítulo 7, versículo 9 al 17. Son también los que cantan en el capítulo 12 y son los vencedores del capítulo 15. Aquí hay dos ideas. La de un reino conjunto del Mesías y los mártires resucitados, y los resucitados que reinan como sacerdotes de Dios y de Cristo. Estos, como dice, no participan de la muerte segunda. Sobre este reino de los 1000 años hubo tendencias interpretativas. La fundamentalista, que entiende esto literalmente y espera que haya verdaderamente un reino de esta manera, y por otro lado la espiritualista, que lo entiende de un modo espiritual. Hay otra alternativa de entenderlo de manera utópica, como representación apocalíptico-profética. Leer el reino de los 1000 años como utopía, en cuanto que orienta la historia presente. En ese sentido es histórica. Sí, ok, más allá de la posibilidad humana, pero orienta la acción en una dirección determinada. La utopía es trascendente, pero nos hace ver la historia de una manera trascendente. El reino de los 1000 años podemos considerar nuestro tiempo, el tiempo desde la caída de Babilonia hasta la consumación. Por otra parte, cuando hablamos de los santos, no hablamos de esto, y sí, evidentemente, clarísimamente. Guerra y destrucción. Versículos 7 al 10. Cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, otra vez vuelve a pasar lo mismo. Sí, se lo suelta, pero en el fondo se lo suelta para definitivizar su final. Listo, nada más. Y para hacer más grandioso el triunfo. Ni más ni menos.
Capítulo 20, versículo 11 al 15. Este juicio sobre los muertos, la muerte y su lugar, tiene tres partes. La visión del trono blanco, habíamos dicho, versículo 11, el juicio de los muertos, versículo 12 al 13, y el triple aniquilamiento, versículos 14 al 15. Leo. Después vi un trono blanco, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Ante su presencia el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros y también fue abierto el libro de la vida, y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la muerte segunda, y los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. Bueno. Está en paralelo con el capítulo 19, versículo 11, donde Jesús aparece en un caballo blanco. ¿Se acuerdan? Lo vimos recién. Aquí Dios aparece solo. Incluso el cielo y la tierra huyen de su presencia. Dios juzga ahora a los muertos, a la muerte y al lugar de los muertos. Entre el juicio de Jesús, capítulo 19, versículos 11 al 21, y el de Dios, capítulo 20, 11, 15, aparecen otros tronos donde se sientan los mártires para juzgar. Lo vimos recién, los versículos 4 al 6. En el versículo 12 aparecen los muertos, están de pie, o sea, resurrección, son juzgados según lo escrito en los libros. ¿Qué es esto? La memoria de Dios. No hay determinismo. Las cosas no suceden porque están escritas, como habitualmente piensa la mayoría, sino todo lo contrario. Se escriben porque suceden. Es lo contrario. Esta memoria de Dios es motivo de esperanza para los justos y es motivo de horror para los impíos. Esta doble situación que la venimos viendo permanentemente. El versículo 13 aparece como un segundo juicio. La repetición está al servicio de introducir al abismo, la muerte y el lugar de los muertos. La muerte de la muerte, porque es esto lo que está ocurriendo acá, es un signo luminoso de esperanza en este marco de juicio final. Igual, ¿se acuerdan la primera carta a los Corintios? Capítulo 15, versículo 26, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Bueno, acá está. Y llegamos, el futuro de la historia, 21.1 a 22.5. En esta sección Juan nos presenta el futuro de la historia en su etapa final. Es una reconstrucción del cielo, una reconstrucción de la utopía y de la esperanza. Versículos 1 al 8, el mundo nuevo y la nueva Jerusalén. La primera creación ha desaparecido y los malvados han sido arrojados. Listo, ya está. Ya nada queda sino admirar la magnificencia del reino de Dios. La descripción de esta nueva creación es el punto culminante del libro. Antes habíamos logrado el lugar central, ahora estamos en el punto culminante. Acá, ojo, los términos cielo y tierra no tienen un sentido mítico, como veníamos transitando, sino que acá son como en el credo, para expresar la totalidad. Arranco del versículo 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres, Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Freno un cachito acá. Nuevo cielo y nueva tierra. La creación debe ser renovada o rehecha para que esté de acuerdo con la humanidad redimida, con los justos, ¿sí?
El mar ya no existe más. Bueno, ya habíamos hablado de esto, ¿no? El mar simbólicamente representaba todo el lugar del mar. Bueno, listo, ya está, ya no existe más. La ciudad santa desciende del cielo, por lo tanto el origen es divino. Es santa porque está definitivamente consagrada a Dios. Es un tema que aparece frecuentemente en las cartas paulinas, esto, ¿no? pero que ya era conocido en el Antiguo Testamento. En el versículo 3 aparece una voz potente. Uno de los 4 seres vivientes da una explicación de la nueva creación. Esta es la morada de Dios. ¿Qué significa el tema de la morada de Dios? Es el cumplimiento de las profecías que anunciaban la íntima relación de Dios con el pueblo elegido. Es el signo de la alianza. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es esto. La intimidad que había disfrutado el hombre en el paraíso y la intimidad del pueblo de Israel en el desierto. Y habitará, dice, sugiere la gloria de Dios presente. En el versículo 4, el mundo primero desaparece con todo su dolor. Esta nueva condición del mundo es exactamente el polo opuesto del destino de Babilonia, que fue descrito en el capítulo 18. Yo hago nuevas todas las cosas. El único pasaje del Apocalipsis donde Dios habla directamente. Miren lo que dice, el único lugar donde habla directamente. Declara que se cumplirá todo lo descrito en los versículos 1 al 4. Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Y aparece el alfa y el omega. ¿Se acuerdan del capítulo 1, versículo 8? Aparece el agua de la vida. Referencias por doquier de la literatura profética. Y el vencedor heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Se sella la alianza definitiva. Y el versículo 8 es uno de esos puntos oscuros dentro de esta luminosidad. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente que es la muerte segunda. En la enumeración de los pecadores, lo que pone en primer lugar es el tema de la fe, obviamente, la idolatría. Y todo lo demás es como una descripción detallada de lo que es en última instancia la idolatría. Y luego viene la descripción de la nueva Jerusalén. Acá tenemos como dos binomios, ¿no? Primero el cielo y la tierra nueva, por lo tanto el cosmos y la naturaleza. El segundo binomio es la ciudad nueva, la nueva sociedad o humanidad organizada. ¿Sí? Tenemos las dos realidades con esta oposición que ya venimos viendo. Leo versículo 9 al 11. Luego se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo: ven que te mostraré a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. El versículo 9 es esencialmente una repetición del capítulo 17, versículo 1. De este modo, Juan recalca la oposición entre la ciudad de Dios, Jerusalén, y Babilonia. Me llevó, dice, Juan había sido trasladado al desierto para ver a la prostituta. Ahora es transportado a una alta montaña. La gloria de Dios aparece, la presencia de Dios que colma a la iglesia y la transfigura. Y aparecen como jaspe. Los detalles de esta descripción indican que la gloria de la iglesia es comparada con la gloria de Dios. La misma descripción había aparecido en el capítulo 4, la gran visión del trono. Versículo 12 al 14. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, aparecen aquí las partes de la ciudad. También aquí, como en el capítulo 7, versículo 4 al 8, Juan alude a la perfecta continuidad que hay entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Fíjense la frecuente repetición del número 12, entre los versículos 12 al 21. También aparece el tema de los 12 ángeles. Claramente, como ciudad bajada del cielo, es lógico que tenga guardianes celestes. El número de las puertas, apertura universal. Los 12 apóstoles aparecen
la predicación de los apóstoles y profetas son los cimientos de la iglesia. Es todo coherente. Sigo, versículo 15 y 16. El que me estaba hablando tenía una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrangular, tenía la misma medida de largo que de ancho. Con la vara midió la ciudad, tenía 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Aparecen ahora las formas y medidas. Una vara de medir. Todos los números de los versículos siguientes tienen como base el número 12, símbolo del pueblo de Dios, y el 1000, símbolo de una gran abundancia o de una gran cantidad. Acá, lamentablemente, el libro del pueblo de Dios, intentando hacernos un favor a nosotros, tradujo a metros y kilómetros las medidas, pero con eso se perdió el simbolismo. Digo, sí se percibe la grandeza, pero se perdió el simbolismo. La ciudad era cuadrangular, forma geométrica perfecta, su largo, ancho y alto. La Jerusalén celestial forma un cubo perfecto según el modelo del Santo de los Santos. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 19 y siguiente. En el fondo de la casa, en lo más interior, dispuso el lugar santísimo para poner allí el arca de la alianza del Señor. Delante del lugar santísimo, que tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, y que Salomón había recubierto de oro puro, se encontraba el altar revestido de cedro, y sigue. También era un cubo. Pero sus dimensiones trascienden toda posibilidad terrestre. 12.000 estadios, equivalentes a unos 2.000 y pico de kilómetros. Una guaranada. La cifra quiere expresar la grandeza y perfección de la ciudad. Lo mismo con la muralla. 144 codos. Fíjense en la proporción. La altura de la muralla es insignificante. Serían como unos 65 metros en comparación con la altura de la ciudad. La muralla parece servir simplemente de una línea divisoria entre la ciudad y el terreno circundante, digamos, no pretende ser una muralla al estilo de la muralla de Esdras y Nehemías, que era para separar a los judíos del resto del mundo, ¿no? Luego vienen los materiales. Versículo 18 al 21. La muralla había sido construida con jaspe y la ciudad con oro puro, semejante al cristal purificado. Los cimientos de la muralla estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onix, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha con una perla enteriza. La plaza de la ciudad era de oro puro transparente como el cristal. Juan enumera los extraordinarios materiales empleados en la construcción de la muralla, de los cimientos, de las 12 puertas y de la única vía que atraviesa la ciudad, ¿no? El oro puro, las piedras preciosas, estarán al servicio de resaltar el esplendor y la sublimidad de la ciudad. De los textos que se asemejan a este pasaje, uno de los más parecidos son los que describen el pectoral del sumo sacerdote, en el libro del Éxodo, capítulo 28, 17 al 21. Pero como ya dijimos, esto no es para analizarlo elemento por elemento, acá hay que dejarse impactar por la imagen global. Sigo versículos 22 al 26, leemos. Al 27, perdón. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra le ofrecerán sus tesoros. Sus puertas no se cerrarán durante el día y no existirá la noche en ella. Se le entregará la riqueza y el esplendor de las naciones. Nada impuro podrá entrar en ella, ni tampoco entrarán los que hayan practicado la abominación y el engaño. Únicamente podrán entrar los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ningún templo en ella. El templo era el centro de la Jerusalén histórica, porque allí habitaba Dios en el medio de su pueblo. Por eso Ezequiel, especialmente en la sección que va del capítulo 40 al 48, no podía concebir una Jerusalén ideal sin templo.
Y el propio Juan ha hablado antes de un templo celeste, en referencia en el capítulo 11, en el capítulo 14, incluso en el capítulo 15. Pero la presencia de Dios en el mundo nuevo no está delimitada por los muros de un templo. Acuérdense, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24, en el diálogo con la samaritana. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan, no? La gloria de Dios y del Cordero llena completamente la ciudad. El Cordero aparece constante e íntimamente asociado a Dios. No necesita del sol ni de la luna. Estos versículos están inspirados principalmente por Isaías 60 a partir del versículo 3, capítulo 60 a partir del versículo 3. Las naciones caminarán a tu luz, los reyes de la tierra, al resplandor de tu aurora, etc., ¿no? En la era escatológica, las naciones vecinas acudirán no como adversarios opresores, como fue a lo largo de toda la historia, sino en actitud de adoración a Yahvé y a su pueblo. Los que se dirigen a la Jerusalén celestial ya no son paganos a los ojos de Juan, sino creyentes, porque son admitidos en la ciudad y porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, si no, no estarían acá, ¿no? No habrá noche, jamás se extinguirá la luz de la presencia de Dios. Y el versículo 27, el último que leímos, ¿no? Nada impuro habrá en ella. Entramos en el capítulo 22. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a ambos lados del río, había árboles de vida que fructificaban 12 veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas, ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Dios y el Cordero sustituyen al templo como fuente única, además, del agua de la vida. El árbol de la vida, ¿se acuerdan que había aparecido en el libro del Génesis? La visión esta se inspira probablemente, además, en el libro del Apocalipsis, en el libro de Ezequiel, capítulo 47, especialmente el versículo 12. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies, no se marchitarán sus hojas, y habla de los nuevos frutos, etc. El árbol debe tomarse como un singular genérico. En vez de un solo árbol de la vida, como había aparecido en el capítulo 2 del Génesis, la ciudad escatológica posee muchos árboles que ofrecen plenitud de vida. 12 especies de frutos 12 veces al año. Listo, ya está. ¿Sí? Y todos los ciudadanos tienen libre acceso, además a ellos. Y aparece esta idea de para curar a los pueblos, porque los que tienen parte en este mundo nuevo ya no padecerán nunca más los dolores. Acuérdense el comienzo del capítulo 21. No habrá maldición, por lo tanto no habrá ocasión de pecado, esto que decíamos que nada impuro habitará en ella. Y aparece el tema del trono de Dios. El trono es lo que es el centro de la presencia divina que va a sustituir al templo. Por eso sigue inmediatamente una acción litúrgica. ¿Vieron que dice? Y sus servidores lo adorarán como una imagen de la íntima comunión con Dios y con Cristo que van a disfrutar los santos, ni más ni menos, ¿no? Contemplarán su rostro. El privilegio que no fue concedido ni siquiera a Moisés en el Antiguo Testamento, bueno, ahora está libre para todos. Y tendrán su nombre en la frente. Ahora pertenecen a Dios definitivamente. Este sello que hablábamos de pertenencia, no ya de protección. Y por último el versículo 5, ¿no? El reinado de los santos no tendrá fin, como no lo tendrá tampoco la condenación de los malvados, en referencia al capítulo 20, versículo 10. Llegamos finalmente al epílogo, capítulo 22, los últimos versículos del libro del Apocalipsis, del 6 al 21. Es un diálogo entre Jesús, su ángel y Juan, y también aparece la comunidad que celebra su liturgia.
está obviamente en paralelo con el prólogo, ¿no? Leo el versículo 6. Después me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios que inspira a los profetas envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Queda acentuado el carácter profético de todo el Apocalipsis, como ya lo venimos repitiendo desde el principio. Dios que inspira a los profetas aparece acá. El ángel también cumple una función profética y los profetas son llamados siervos de Dios, igual que como son llamados en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Sigo 22, 7. Volveré pronto, feliz el que cumple las palabras proféticas de este libro. El contenido fundamental de todo el Apocalipsis. Vengo pronto. Erjomai Tahu. 22.7, 12.20, en el versículo 12, perdón, y en el versículo 20 va a volver a aparecer. En el hoy de la comunidad perseguida. El vengo pronto es esto, en el hoy. Es Jesús que se hace presente en medio de las iglesias, tal cual habíamos visto en la primera parte, entre el capítulo 1, versículo 9, al capítulo 3, versículo 22. A la luz de esta escatología presente, se entiende la dicha de cumplir las palabras proféticas de este libro. Versículos 8 y 9. Soy yo, Juan, el que ha visto y escuchado todo esto, y cuando terminé de oír y de ver, me postré a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo, cuidado, no lo hagas, porque yo soy tu compañero de servicio, el de tus hermanos los profetas y el de todos aquellos que conservan fielmente las palabras de este libro. Es a Dios a quien debes adorar. Otra vez, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado hace un ratito? El peligro de la idolatría dentro de la comunidad cristiana. Otra vez insiste, solo Dios merece adoración. Versículos 10-11. Y agregó, no mantengas ocultas las palabras proféticas de este libro porque falta poco tiempo. Que el pecador siga pecando y el que está manchado se manche aún más. Que el hombre justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. No mantengas oculta la palabra, distinto que en los demás apocalipsis, incluido el de Daniel, también el de Esdras, etc. La revelación es para ahora, para el tiempo presente. Versículo 12 a 14. Pronto regresaré trayendo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus vestiduras para tener derecho a participar del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Hay un adelanto de la escatología futura en el presente de la historia, en el presente del mundo y de la comunidad. En 22.13 es el fundamento. Yo soy el alfa y el omega. Y el versículo 14 proclama dichosos a los que lavan sus vestiduras, en presente, los que lavan sus vestiduras. También había aparecido en el capítulo 7, versículo 14. ¿Se acuerdan los que habían lavado sus vestiduras? Bueno, versículo 15. Afuera quedarán los perros y los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los idólatras y todos aquellos que aman y practican la falsedad. Acá tiene un sentido de escatología presente, fuera, distinto de lo que había aparecido en el versículo 8 del capítulo 21, que ya no estaba, escatología final. ¿Sí? Hay dos maneras de entender. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy el retoño de David y su descendencia, la estrella radiante. Hay una referencia a 1.3, Eclesías, ¿se acuerdan? Que aparece solo en 1.3 y aquí. Jesús es la estirpe del verdadero Israel. Jesús es Venus, que triunfa sobre las tinieblas. Referencia, Números, capítulo 24, versículo 17. Sigo en el versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven, que venga el que tiene sed y el que quiera que beba gratuitamente del árbol, del agua de la vida. La liturgia final, donde intervienen el espíritu, la Nueva Jerusalén y la comunidad cristiana. Y de repente hay una advertencia, versículo 18 al 19. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas escritas en este libro. Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Es una advertencia típicamente apocalíptica. Luego de la advertencia, retoma el diálogo litúrgico.
Versículo 20. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Termina con un saludo final como si fuera una carta, igual que había comenzado en capítulo 1, versículos 4 al 8. Tanto el prólogo como el epílogo enmarcan todo el Apocalipsis en el tiempo presente, donde Jesús viene, donde Jesús está viniendo. Por eso es necesario guardar las palabras sin sellarlas, sin añadir nada ni quitar nada. Fin del Apocalipsis, fin de la Biblia, fin de nuestro curso.